Una turba muy violenta atacó una vivienda en la ciudad de Capiatá. Vamos a compartir las imágenes del momento en que llegaban hasta la vivienda de un carpintero. Un carpintero que en la madrugada del domingo había matado de 3 balazos a un hombre de 26 años, argumentando que fue en legítima defensa, ya que este joven de 26 años lo había amenazado de muerte porque el carpintero lo había denunciado a la policía por varios delitos. Entonces estamos con esta situación que es la que da origen, digamos, a este ataque posterior por parte de esta turba. Dicen que llegaron entre 70 a 80 personas a la casa de este carpintero, poniendo obviamente en riesgo la vida del hombre y de toda su familia. Pero ya está Fátima Garay para hacernos el relato completo y cuál es la situación que se da justamente a estas horas. Vamos a observar bien el video, que tiene también audio ambiente, y después ya estamos con la compañera Fátima Garay. Bueno, estamos observando las imágenes, la cantidad de gente que había llegado hasta la casa, realmente impactante el número de personas que llegó en motocicletas, tratando de hacer justicia por mano propia, porque eso es lo que podemos entender después de observar la reacción de estas personas. De hecho, el velatorio de este hombre que había sido muerto por el carpintero se realizaba como a 200 metros nada más de la casa de el presunto agresor, el presunto asesino. Y bueno, reiteramos esto, el hombre dice haber actuado así en defensa propia, en legítima defensa, después de que el joven de 26 años lo amenazara porque el carpintero lo había denunciado con la policía. Ahora sí, ya establecemos contacto con la compañera Fátima Garay, que nos va a hacer el relato desde el inicio de todo esto. Fátima, adelante, contanos. Sí, muchas gracias, Menchi. Ahí ya podemos observar claramente en las imágenes acerca de este incendio que se dio luego de que una turba de personas haya arrojado las conocidas bombas molotov, que son botellas donde cargan combustible y tiran hacia un lado. Un conflicto vecinal que se inició en domingo, ¿verdad? Si bien decían los vecinos que el carpintero, quien es propietario de esta vivienda que estamos observando, que se incendia, era una persona que estaba constantemente vigilando su negocio, ¿verdad? Esto ya se salió de control. Se hizo justicia por mano propia aparentemente de ambos lados. El domingo, cerca de las 23 horas, como el carpintero siempre pone sus muebles en su vereda, él vigila y siempre está armado según los vecinos. Y como pasaban los denominados o supuestos chespis ahí en el lugar, que generalmente suelen robar lo que encuentran a su paso, entonces lo que pasó fue que le hizo arrodillar a 2 de ellos ahí en la vereda. Entonces se mete quien fue la víctima fatal, Sergio Daniel Coronel Aquino, de 26 años, Queco le dicen ahí en el barrio. Se estaban discutiendo, entonces el carpintero de nombre Cecilio Núñez ya le reclamó a Sergio alias Queco que él ya le había robado ya varios elementos de una construcción que también es de su propiedad. Se produjo ahí una discusión que terminó con 3 impactos de bala contra Sergio Daniel Coronel Aquino, de 26 años. Él es una persona que tiene ya antecedentes, ¿verdad? Pero no se dio un enfrentamiento cuerpo a cuerpo según los vecinos, pero sí una discusión verbal que terminó con estos disparos que después, ¿verdad?, repercutieron en el joven de 26 años, ¿verdad? Fue una confrontación verbal hasta el momento. Esto se va a aclarar evidentemente en la fiscalía. Pero ¿qué es lo que pasó? Luego le estaban ya velando a alias Queco en su casa
y de repente la esposa del carpintero, o sea, sus familiares fueron a su casa a sacar sus pertenencias porque el propio carpintero se había entregado a las autoridades y estaba en la comisaría de la zona. Entonces, los vecinos creyeron que el carpintero fue liberado aparentemente. Entonces allí la furia entró en todos. Fue primero un grupo pequeño, ¿verdad?, quienes se estaban manifestando en un primer momento frente a la casa, pero esta manifestación después subió de tono porque comenzaron a tirar piedras en contra de la vivienda, luego comenzaron a incendiar el vehículo del carpintero y también parte de su vivienda. Si bien se llamó a los bomberos para que puedan aplacar las llamas, ¿verdad?, ellos no podían llegar, los voluntarios no podían llegar porque también se colocaron barricadas prácticamente el barrio Kennedy de Capiatá, donde ocurrió el hecho, fue tomado por estos vecinos quienes realmente estaban muy furiosos. Entonces los bomberos no pudieron avanzar para apagar las llamas. La policía llegó hasta el lugar para poder resguardar también y cuidar la integridad también de los familiares del carpintero. Se fueron varios agentes de la comisaría 62 del barrio Kennedy. Luego se llamó también a personal antimotín de la Policía Nacional y a diferentes unidades también de la policía, pero comenzó una guerra de cascotes que terminó también con un oficial de policía herido. Se trata de Robert González Troche, quien fue trasladado hasta el hospital Rigoberto Caballero. Y también en estos momentos Cecilio Núñez, quien sería el autor de este homicidio, ya está a cargo de la Fiscalía, del agente Benjamín Marisevich, quien en estos momentos le está tomando declaración. Aparentemente, según las informaciones, él va a ser imputado por el hecho punible de homicidio doloso. Y luego también varios vecinos van a aportar también datos mediante su testimonio para poder aclarar esta situación, ¿verdad?, qué efectivamente pasó, si es que hubo un enfrentamiento realmente o por qué motivo el señor Cecilio Núñez, de profesión carpintero de esta zona, disparó y no un tiro, sino 3 impactos de bala en contra de Queco, de Sergio Daniel Coronel Aquino, quien aparentemente quería ser vengado, ¿verdad?, por todos los vecinos, ¿verdad? Eso es lo que decían. Ellos querían hacer justicia por manos propias. Es por eso que todo se descontroló. En un primer momento la policía no pudo evitar, ¿verdad?, pero después de algunas horas, porque eso continuó esto ayer a la noche, cerca de las 19:20 más o menos, ellos se percataron de que había movimiento en la casa de los vecinos, porque todos son vecinos, tanto los supuestos chespis que estaban rondando la casa de don Cecilio el carpintero y quienes fueron obligados a arrodillarse allí, y él ya sacó su arma de fuego, ¿verdad?, como también alias Queco, quien falleció a consecuencia de estos disparos, y también los que vinieron en un primer momento manifestarse y que luego también acabaron arrojando piedras y quemando vehículos, casas. La primera casa fue del señor Cecilio Núñez y también agarró parte de la casa de otro de los vecinos. Tenemos una nota con el comisario Héctor Espínola, que es jefe de la comisaría 62 de Kennedy, del barrio Kennedy Capiatá, quien nos cuenta cómo fue el escenario ayer luego de este incidente. Esta persona en el transcurso de la tarde, como que ayer salió de manera apresurada, incluso dejaron esta casa dejaron con el portón abierto debido a la premura del caso, ¿verdad? Entonces, y se fueron ya con la ropa que tenía puesta. Y hoy vino la señora con sus 2 hijos mayores para que puedan retirar algunas pertenencias, ¿verdad? Algunos enseres, ropa y otros que necesitaban. Entonces, evidentemente que estas personas se comunicaron de la presencia del movimiento de personas en esta casa para que ellos puedan inmediatamente llegar prácticamente en un grupo de moto de 40, 50, 60 personas aproximadamente, ¿verdad? Debido a
toda esta perturbación y toda esta violencia que se generó, entonces tuve que optar por la extracción del detenido que se encontraba en la comisaría, trasladándolo hasta otra unidad por razones de seguridad, porque en el momento en que ellos se les comentan de que esta persona está ya detenida en la comisaría, lógicamente que ya tienen ubicado el lugar donde ellos pueden llegar y a generar otro tipo de violencia, ¿verdad? Entonces ya previendo esa situación, inmediatamente se procede al traslado a otra unidad para mayor seguridad. Bueno, nosotros volvimos al lugar al día siguiente, después de todos estos incidentes, para conversar, entre otras cosas, con los vecinos, para tener un poco su versión de todos estos hechos que ocurrieron. Lilian. Sí, muchas gracias, Luis. Y llegamos muy temprano al barrio donde había ocurrido este lamentable hecho, en la casa de Cecilio Núñez, el que ya está detenido, y la de su familia también, donde en horas de la noche, como relataba Fátima, había ocurrido este grave incidente. El resguardo policial que había desde muy temprano, incluso en todo el día de hoy, se prevé un resguardo policial porque la situación fue bastante grave, y además hay que decir también que el ambiente se sentía bastante tenso todavía entre los familiares del fallecido y todos sus conocidos que habían llegado justamente esa noche y habían amedrentado esa casa. Ellos seguían prácticamente en el lugar del velatorio, en la casa de Keiko, en este caso de Jorge Coronel. Ellos seguían ahí en vigilia, incluso con las motocicletas cerrando el paso para que nadie pudiera ingresar al velorio, también con un tipo de fogata, y algunos jóvenes adolescentes que se encontraban ahí en el lugar, como bien decíamos, más o menos custodiando la casa del fallecido y no permitiendo que absolutamente nadie se acerque. Pero sí, nosotros fuera de cámara habíamos intentado conversar con ellos y llegar hasta la casa, cosa que no se pudo lograr, pero que ellos seguían realmente bastante adoloridos y bastante furiosos por lo que había ocurrido, principalmente contra Cecilio Núñez, el supuesto autor de este homicidio. Ellos alegaban de que este señor siempre produjo problemas con ellos, y luego también cuando conversamos con los vecinos, en primer lugar, los vecinos manifestaron lo temerosos que se encuentran, porque si ocurrió algo como lo que ocurrió anoche, como llegaron hasta la casa, intentaron quemarla, y que quemaron el vehículo, tienen miedo de que en el transcurso del día de hoy esto pueda ser concretado por estas familias y por estos conocidos, más todavía por los motociclistas que llegaron al lugar. Están con mucho miedo, piden a la policía de que puedan seguir resguardando esto hasta que se calme la situación, porque ellos realmente tienen miedo y que después nuevamente sean perjudicadas otras personas que no tenían absolutamente nada que ver. También manifestaban sí sobre la inseguridad, dijeron de que el señor Cecilio Núñez siempre fue una persona muy reservada, muy callada, que no se relacionaba con los vecinos, pero sí que siempre tenía problemas con los famosos chespis de la zona. Él siempre los enfrentaba, llamaba a la policía, salía, los espantaba con arma de fuego. Era una constante pelea, un constante conflicto con los chespis de la zona, que él suponía que podían ser autores de algunos hurtos o robos, y con él también, decía. Por otro lado, también una vecina que habló con Radio Monumental hablaba acerca del mal carácter que tenía el señor Cecilio Núñez, que siempre tuvo problemas con los chespis, y que justamente decía de que este joven que había fallecido no tenía nada que ver con la disputa que se estaba llevando a cabo en esa noche, ya que Cecilio Núñez supuestamente había retenido a 2 chespis, y luego el joven Keiko había llegado ahí y más o menos él quiso atajar la situación y preguntarle qué es lo que estaba pasando y qué es lo que estaba haciendo, y que ahí comienza una discusión, y por ende el señor Cecilio supuestamente dispara contra este joven de 26 años, quien ellos manifestaron de que no puede ser que porque uno tuvo antecedentes una persona tenga el derecho de arrebatarle la vida de esa manera. Esas son las versiones de los vecinos, que se encuentran realmente temerosos y bastante tensa la situación. Podemos escuchar ambas versiones. Y hacia este señor le conocíamos hace años, Cecilio Núñez, el carpintero. Siempre andaba armado por todos lados, se iban con la escuela de fútbol de su hijo y se peleaban con los técnicos, le echaban la escuela de fútbol. Era de carácter muy temperamental y muy creído, hasta que este muchacho
El día domingo, ya medianoche, 2 chepis pasaron por su casa, según dijeron los vecinos, y el muchacho fallecido estaba a una cuadra de su casa. Y pasaba y le encuentra al señor Cecilio haciendo rodillas a 2 chepis porque pasaron por su casa. Sí. Entonces le dice, Capé, como utilizan ese idioma Capé, ¿qué es lo que está pasando acá? Y el carpintero le dice, no, vos no te vayas a meter. Y ahí fue una discusión entre ellos y ahí pasó lo que no tenía que haber pasado. Ayer le trajo la policía acá seguramente para rescatar algunos muebles, porque viste que se quedó todos sus muebles ahí en el frente. Y vino estaba alzando los muebles porque seguramente para rescatar algo, porque ahí se le va a llevar todo rápidamente. Y ahí era la que se les avisaron a los otros que son los amigos, fuera el vecino del fallecido y todo eso. Muchísimo vinieron. Y no pudieron hacer nada, prácticamente no pusieron nada porque seguramente la policía hay poco o nada lo que se puede hacer, ¿verdad? Y por eso lo que se quemaron todas sus camionetas, todo su mueble, lo que se quedó ahí, todas esas cosas, lo que se observó, ¿verdad? Sí, que eso, hasta ahí era lo que yo puedo decir allá. Con los chepis, lo que siempre tienen problemas. Con los chepis, lo que siempre él tiene problemas. ¿Y se enfrentaba con él? Sí, así le decía para que no venga, para que se vaya al otro lado, todas esas cosas. Pero esa era porque, viste, seguramente él por su cosa que tiene ahí en la calle, pues, porque prácticamente en la calle tiene su escuela, ¿verdad? Y seguramente para proteger porque viste que él tuvo todo cámara y todo, con la cámara me la hizo pues. Entiendo, Lilian, que el abogado del carpintero hizo alguna declaración. Sí, así es, porque ya terminó la declaratoria de Cecilio Núñez. Él ya fue trasladado nuevamente hasta su lugar de reclusión en estos momentos, donde él se encuentra detenido, que también mencionaban los abogados de que por varias razones pedían a la policía y a las autoridades no mencionar dónde él se encuentra, ni tampoco dónde se encuentra su esposa y sus 5 hijos, porque realmente tienen mucho miedo de lo que pueda pasar. Está en peligro la vida de estas personas, es lo que mencionaba el abogado. Y en su declaración nuevamente se escuchó la versión de Cecilio Núñez, en donde prácticamente no sale de lo que ya veníamos mencionando, de que él en horas de la noche había escuchado a su hijo, en este caso de 10 años, había escuchado que 2 personas estaban en una casa intentando robar. Posteriormente él sale y ahí trata de retener a estos 2 supuestos chespis en la zona con un arma de fuego que él tenía. Llama a la policía y en ese momento la policía le manifestó de que estaban en un accidente y que no tenían los recursos humanos para poder trasladarse hasta ese lugar. En ese interín en el que él seguía esperando a los policías con los chespis que supuestamente estaban arrodillados, estaban sentados, él lo estaba reteniendo en ese lugar, es que llega por el otro lado Sergio Coronel, alias que con su motocicleta, y le dice, prácticamente le dice, de cuando mismo aire no harás agua, algo así, le dice más o menos mencionándole, ¿vos crees que nos vas a morir en algún momento? Le mencionó supuestamente Keco al señor Cecilio, y es ahí en donde hace un amague de que iba a sacar su arma de fuego, y en ese momento es donde Cecilio reacciona con los disparos que le produjo la muerte a este joven. Esa es la declaración de Cecilio. ¿Y qué dice la defensa? Evidentemente fue una legítima defensa, pide la exhibición para él, y también mencionó de que si él ocasionó estos disparos fue por una excitación emotiva. Estamos hablando de una persona trabajadora, sin antecedentes, que en todo momento trataba de proteger a su barrio, pertenecía a una comisión de seguridad, que llamó a la policía para que pueda hacer su deber. También su esposa, cuando iba a ir a su casa, llamó a la policía, tampoco fueron hasta ahí. En contra y versus otro escenario que se habla de Sergio Coronel, una persona con muchos antecedentes, considerado el rey de los motochorros, según mencionaba el abogado, que tenía una orden de captura y que frecuentemente había ya varios conflictos con él porque lo había amenazado. Él menciona eso, el abogado, y pide a la fiscalía que lo pueda liberar, pero en primer lugar que pueda proteger la vida de su defendido y también de sus familiares que se encuentran prácticamente escondidos. No vinieron hasta aquí, no acompañan a Cecilio porque están con mucho miedo de que este grupo pueda llegar a concretar lo que anoche había iniciado. Eso es lo que nos decía en este caso el abogado, que podemos escuchar.
donde Sol estaba ya acostado. Su hijo sale para cerrar el portón de la casa. Se percata que 2 personas están ingresando enfrente de la casa, estaban llevando cosas. Se va y le dice a su papá, al señor Cecilio, papá, esto está ocurriendo. Él sale a 30, 50 metros aproximadamente, le dice, se detienen, las 2 personas se quedan, llama a la policía. Eso va a costar todos los informes, además el propio comisario reconoció eso y dijo que no tenían suficiente recursos humanos, que en ese momento estaba en un accidente de tránsito. Posteriormente aparece el finado, ¿verdad? El joven, el cual lamentamos mucho su pérdida, pero apareció raudamente, frena la moto y le dice, de mano sé, algo como dijo. Y ahí hace un gesto como si fuera que iba a sacar algo de la cintura, entonces ahí reaccionó. Acto seguido ve a su hijo menor que llega junto a él, le agarra a él y corre a su casa, le alza a su señora, a sus demás hijos, le alzan su camioneta y sale. Le lleva ahí, a sabiendas de que esa gente son muy peligrosas. Va, luego se presenta a la comisaría y como bien quedó claro, todos vimos lo que ocurrió. Su señora pidió auxilio policial para que la acompañen para retirar documentos y artículos personales de su casa y casi le quemaron viva. Todos vimos cómo la policía se estaba fijando, mirando y no haciendo nada.